amable auditorio, les damos la más cordial bienvenida a su programa Tu Voz se Escucha a través de CDMX Noticias Radio. Este espacio es un medio de convivencia y comunicación virtual en donde todas y todas podemos participar. Su programa fue creado para los temas de denuncia pública de la problemática laboral y para informar, asesorar y socializar estos temas de los trabajadores de la Ciudad de México. El día de hoy vamos a abordar la problemática laboral y sindical que tienen nuestros compañeros y compañeras de la Secretaría de Salud Ciudad de México. Es el área médica, trabajadores de servicios que tienen que ver precisamente con esta rama tan importante que nos garantiza a todas y a todos los ciudadanos que carecen de seguridad médica, del servicio médico, tanto del ISSSTE como del Seguro Social, y que le brindan servicio a esta población que no está afiliado a ninguna de estas dos instituciones. La Ciudad de México tiene el Instituto de Salud Pública, diversos hospitales de primer nivel, clínicas, hospitales pediátricos, Hospital General y los centros penitenciarios como en el Reclusorio Norte, Reclusorio Sur, la Torre Tepepan, el Cebarepsi en el Reclusorio Sur y el Centro de Atención para Menores Infractores en San Fernando. Es una gran red hospitalaria, así también como el área del CRUM, ¿no?, en donde también los compañeros denuncian seria violación a sus condiciones generales de trabajo por parte de las autoridades que administran el capital humano. Cabe señalar que esta área ha sido muy complicada para todas y todos los trabajadores durante la pandemia, prestar sus servicios, cuidarse. Tuvimos muchas pérdidas, tenemos compañeras viudas, viudos, los huérfanos, que son los daños colaterales de esta pandemia, ¿no? Hay un serio reproche para el doctor Muerte, ¿no?, que de ahí derivamos todo este tipo de planteamientos que vivimos a nivel Ciudad de México y en todo el país. Los trabajadores de la Secretaría de Salud pertenecen en su gran mayoría a la sección 12 de servicios médicos. Más o menos estamos hablando de un promedio de 8,000 compañeras y compañeros sindicalizados. En los diferentes tipos de nómina hay otros compañeros, ¿no?, que tienen que ver con la prestación de los servicios. ¿Qué nos denuncian los compañeros? Bueno, que tienen rezago salarial. ¿Por qué? Porque hay una seria problemática en cuanto al escalafón digital que tiene que ver con este proceso de ir ascendiendo en niveles salariales. Cabe destacar que el tabulador de la Secretaría de Salud, de la área médica y de los trabajadores que prestan sus servicios en esta secretaría es un tabulador salarial, un catálogo de puestos muy diferente al de las otras áreas del gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque pues obviamente hay personal especializado, profesionalizado, médicos, enfermeras, radiólogos, la gente que está, los compañeros que están en las áreas químico-biológicas, en lavandería, en las diferentes áreas que tienen que ver con la prestación de este servicio. Entonces, es muy importante para todos nosotros. Siempre hemos dicho que los grandes movimientos sociales han empezado cuando los médicos, que son personas altamente pensantes, las compañeras enfermeras también, se levantan la voz. Lo seguimos todos, porque para todas y todos nosotros los estudios, el nivel de esfuerzo, el sacrificio que representan todos ustedes para desempeñar esas carreras, para lograr esas titulaciones, la profesionalización en su servicio, en su especialidad, la verdad es que es digno de reconocerse y de tenerles esa admiración y respeto, agradecimiento, porque son los que estuvieron en la primera línea de batalla durante la pandemia. Por eso para nosotros hoy les dedicamos este programa. Quiero señalar que es el primer programa que vamos a llevar de una serie de 2 o 3 programas, dependiendo cómo se presenta el segundo programa, porque este tema da para mucho, da para hablar de tema de corrupción, da para hablar de violación de derechos, da para hablar de negocios ilícitos que se orquestan desde el poder de las autoridades, también el conflicto laboral y sindical, que en este
momento es uno de los temas que más les preocupa a los compañeros. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, si cada uno de nosotros en nuestras casas, en el resguardo domiciliario, no la tuvimos fácil, mucho menos ellos que estaban en la primera línea de batalla, que enfrentaban la falta de equipo, de seguridad, que la falta de medicamentos, de insumos, la presión en enfrentarse a este enemigo desconocido que era este virus SARS-CoV-2, y de alguna manera los compañeros estuvieron buscando apoyos a través de la sociedad civil, de las donaciones, de los compañeros que desde donde estuviéramos les donábamos. Quiero comentarles que a través de Foro Permanente de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México hicimos algunas donaciones en económico y en especie a los compañeros del Pediátrico Infantil de Balbuena, que es un hospital oncológico, porque los compañeros no tenían ni cubrebocas ni caretas, ¿no? Este es uno de los temas que nos preocupa tanto. ¿Por qué? Porque ellos fueron abandonados por la representación sindical, porque aunado a que su periodo de gestión de su representante sindical terminó el 19 de noviembre del 2019, los compañeros estaban pues prácticamente sin representación sindical de manera oficial, contaban con algunos delegados de trabajo en las áreas, en los centros, pero la gran mayoría estaban en resguardo domiciliario, y entonces los compañeros tuvieron que salir al frente a través de la organización y la solidaridad de muchas y muchos de los compañeros y de la sociedad civil para poder salvar y prestar el servicio. Estuvieron ahí. Quiero decirles que no tuvieron incentivos, no tuvieron acciones compensatorias por este destacado trabajo, labor que ellos hicieron para salvar vidas. Hay compañeras que nos manifiestan cómo desde sus aparatos celulares, cómo de manera tuvieron que investirse de ese humanismo que caracteriza a los compañeros del servicio médico y de la rama médica para brindar atención y ser enlaces vinculantes con los familiares que estaban afuera también en angustia, desconociendo. Muchas de las compañeras nos platican cómo fue que ellas mismas tenían que prestar sus celulares para que pudieran los familiares tener esa comunicación para compartir, por ejemplo, algo tan simple como una clave de una tarjeta, un NIP de una tarjeta para que pudieran disponer de los recursos durante los días de quincena, ir previendo los temas a quien le dio oportunidad desde la enfermedad, desde la cama de hospital, poder enlazarse con sus familiares para dar instrucciones de qué hacer, qué documentación había que tener ahí a la mano. La angustia la vivieron, los compañeros deben de tener en este momento ya los síndromes de todo y daños psicológicos, afectaciones psicológicas en su esfera psicoemocional. ¿Por qué? Porque esto fue muy, muy fuerte. Se enfrentaron a la muerte y al miedo de no poder regresar, y sobre todo los que tuvieron que enfrentar el dolor de perder familiares directos, de no poderse acercar, de ver tantos muertos, ¿no? Entonces, esto fue un tema muy difícil y bueno, mi solidaridad, el abrazo fraterno a todos, el agradecimiento y sentirnos muy orgullosos de todas y todos ustedes que estuvieron durante la pandemia y que están todavía en la pandemia. Nos reportan los compañeros que ahorita se ha incrementado el número de contagios en niños. Tengamos mucho cuidado. Esto hay que ser muy claros. Tenemos que cuidar a los niños porque este virus hay rebrote y hay en niños, ¿no? Entonces, los mantenemos informados a través de estos medios de comunicación virtuales. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar con la verdad. Recordemos que estos son medios de comunicación sin censura y está abierto para todas y todos ustedes. Uno de los temas que es importante, con el que tenemos que empezar por esta narración de sucesos, es el tema que enfrenta ahorita sindicalmente la sección 12. La sección 12, como les mencioné, se quedó sin secretario general, interviene FETSE en un directorio, nombran a un tercero que era ajeno a los intereses del anterior comité ejecutivo seccional.
y nombran una persona que era representante, que era el exsecretario de Trabajo y Conflictos del Comité Ejecutivo General del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Fungió un breve tiempo, después se tomó la decisión de integrar un directorio con 3 integrantes que son trabajadores también de base del Gobierno de la Ciudad de México, que es la compañera Marta Malagón, el compañero Mayen y la compañera Cecilia Cárdenas. Esta figura de directorio, los compañeros me manifiestan, es insuficiente. ¿Por qué? Porque 3 compañeros de directorio no abastecen para dar salida a toda la problemática de los trabajadores de esta sección, que son más de 8,000. También cabe señalar que los trabajadores, aunque no sean sindicalizados, tienen derecho a la defensa y a la representación por poder, ¿no? Sobre todo ahorita que se aprobó la libertad sindical, la negociación colectiva, los compañeros y las compañeras que no son sindicalizados tienen también derecho a ser representados y los rigen las mismas condiciones generales de trabajo. Esas que nos mencionan que los funcionarios de SEDESA no están respetando, y que hay que decirle a estos funcionarios de la Secretaría de Salud, a la Secretaria de Salud, doctora Oliva, cabe señalar y cabe mencionarle que las condiciones generales de trabajo se respetan, son las que están publicadas en la Gaceta Oficial el 13 de septiembre del 2013 y nada por encima de las condiciones generales de trabajo. Los lineamientos que emita la autoridad están por debajo de las condiciones generales de trabajo. Sus lineamientos son a veces ocurrencias de acuerdo a lo que ustedes creen que les funciona, pero la verdad es que la verdadera experiencia y el conocimiento lo tienen los compañeros que están en el campo de batalla. Por eso es que es importante que se instalen mesas de trabajo en donde se tomen decisiones consensadas con los trabajadores, que son los que están en riesgo, porque aunque ustedes sean funcionarios, no están en la misma situación de riesgo que están mis compañeros en el campo de batalla. Entonces, por eso les vamos a comentar que vamos a hacer 2 enlaces telefónicos con 2 compañeros que tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque sabemos de las represalias de la autoridad, cómo se las gastan, y bueno, es una modalidad que sacamos hoy como un tema diferenciado en nuestra transmisión en vivo, el enlace telefónico. Entonces, durante la transmisión del programa vamos a hacer el enlace con 2 compañeros y con un compañero y una compañera que nos van a dar sus testimonios y nos van a hablar de la problemática real, porque yo se las puedo platicar, pero ¿quién más que los compañeros que la viven, la padecen, ¿no? También quiero aprovechar para mandar un saludo a la compañera Berenice Hernández del Centro San Fernando para infractores menores, a la compañera María Félix en el Cebaret Cisur, a la maestra Lulú Aguilar, ¿no?, que está en el centro penitenciario del Reclusorio Sur, a todos estos compañeros que han vivido de cerca, que han tenido las secuelas del COVID, por eso es importante, ¿no? Entonces, vamos a hacer un enlace con uno de los compañeros. Compañero, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, compañera. Compañero, pues queremos que nos compartas, que el auditorio escuche de viva voz cuál es tu sentir, cómo viven las y los compañeros en la Secretaría de Salud. ¿Tú perteneces a qué área, compañero? Pertenezco a la Secretaría de Salud en el Hospital General de Copilejo. He estado en varios hospitales, eso me ha permitido estar dando una noción amplia de la situación que vivimos como trabajadores. Pertenezco a la sección número 12 de los servicios médicos. Sí, te escuchamos. Y pues hago las funciones de operador de ambulancia, que lo homologan como promotores de salud. Compañero, tú me mencionabas en la plática previa que tuvimos que hay violación a las condiciones generales de trabajo. ¿Nos podías dar un ejemplo? Sí, mira, ha habido una serie de problemas muy grandes en cuestión de la parte administrativa de los altos funcionarios de la Secretaría de Salud, porque ahora resulta que nosotros como trabajadores de base nos estamos volviendo trabajadores de tercera, porque al final de cuentas se ha estado creando demasiados tipos de contrataciones. Ya tenemos lo que es nómina 8, tenemos Galenos Salud, tenemos ahora Insabi,
Ok. Esto es uno de los problemas que hemos estado viendo porque se nos está desplazando nuestras fuentes de trabajo. Ok. Hay muchas plazas que se han congelado, el caso que hemos podido documentar, el caso de la compañía de la plaza de afanadoras, ya hay muy pocas afanadoras, también de choferes de ambulancia, solo existen 4 plazas en la Secretaría de Salud. Eso está documentado en transparencia, en sueldos, pudimos rescatar esa información, y existen pues plazas que se están congelando por parte de la autoridad. Es muy importante eso que tú mencionas, porque el que desaparezcan plazas de servicio de esta categoría, que son sobre todo personal de servicios, es porque esto le da oportunidad a la autoridad a contratar bajo el esquema de outsourcing, ¿no? O sea, contratar empresas para que presten ese servicio y con eso se deshacen de los compromisos de la carga laboral. Pero también esto que tú mencionas, que tiene que ver con desplazar de las funciones, está prohibido en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, que a la llegada o al cambio de cualquier funcionario se desplacen a los trabajadores por trabajadores de nuevo ingreso. Quiero entender que me dices que los tabuladores, que el sueldo que ganan ellos es superior al sueldo que ganan los trabajadores de base. Sí, de hecho pedimos también la transparencia el catálogo de sueldo. Pudimos acceder a Galeno Salud y sí, hay niveles mucho más altos económicamente en salario bruto que los trabajadores de base. Estos compañeros que han contratado, los contrataron bajo el modelo del famoso INSABI, ¿no? Que es un modelo que la verdad deja mucho que decir, porque obviamente la pandemia fueron plazas que surgieron de manera emergente para atender y darle alguna manera solución a la ciudadanía ante la demanda que había de COVID. Pero fue como para compensar el error tan grave de haber desaparecido el médico en tu casa, que fue un programa reconocido a nivel mundial. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay que hacer una aclaración. Lo que en su momento era estabilidad laboral, que hay un lineamiento por la Gaceta Oficial, cuando en la parte del nuevo gobierno con Morena, la doctora Claudia y el licenciado Montesinos, cambian la modalidad de estabilidad laboral y construyen Galeno Salud, hay algo muy interesante ahí. El presidente en uno de los acuerdos había acordado una reunión con gobernadores, la basificación del personal de salud. En esa reunión, y resulta muy, muy raro, que la doctora Claudia no se presentó, y posteriormente el licenciado Montesinos, estaba en Capital Humano, crea Galeno Salud. Hemos pedido a transparencia los lineamientos de Galeno Salud y nos han negado que no existe ningún lineamiento de Galeno Salud, porque el argumento es que está en revisión y en el proceso, cuando ya el personal está trabajando de esa manera. La realidad es que es personal que contratan en estas modalidades que son violatorias totalmente de derechos, porque no les dan ni derecho a la antigüedad, ni seguridad social, ni previsión social, y les dan contratos cada 15 días. Lamentablemente la necesidad de todos estos profesionistas pues los obliga prácticamente, no les deja otro, los atrinchera para que se contraten en estos esquemas, ¿no? Como muchos otros programas o de compañeros que prestan sus servicios en diferentes programas de la Ciudad de México y del país, que no tienen derecho a la seguridad social y a la previsión social. Por eso nosotros decimos que son empleos temporales sin derechos, violatorios de los tratados internacionales y de las leyes mexicanas, ¿no? Entonces, compañero, vamos a hacer un segundo programa. Nosotros te agradecemos mucho la participación. ¿Algún tema que nos quieras comentar, algún tema que
que para ti sea principalmente. Me comentabas también que el escalafón digital, como no aparece en condiciones generales de trabajo, está prácticamente congelado, y los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México tenemos aproximadamente 11 años que no hemos sido renivelados. Esto nos repercute en nuestra economía, ¿no? Ya que nos deja en desigualdad salarial frente a los trabajadores federados. Lo decimos cada programa porque se nos tiene que quedar grabado que es un tema de derecho que tenemos que defender, porque tenemos 20 años que se nos mide diferente a los trabajadores de la Ciudad de México. Sí, qué bueno que tocas la parte del escalafón, porque hay un lineamiento en el 2006, que en ese momento era Oficialía Mayor, donde sí están lo que se le llamaba la comisión bipartita, que es una parte del sindicato y una parte de autoridad para regular los lineamientos de un escalafón y al poder también hacer una impugnación en caso de que el trabajador no estuviera de acuerdo. Claro. Para el 2018, en el sexenio de Mancera, presentan un programa que se llama Profesionalización de los Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Sí. Y crean un programa digital, de escalafón digital, que también no existe un lineamiento porque no participó la comisión bipartita, una violación totalmente a la parte administrativa. Ajá. Y tengo que decir claramente, fueron beneficiados 173 trabajadores de la Secretaría de Salud, y lo raro de ese beneficio es que hay muchos allegados a Héctor Carrión. Cambiaron de niveles de 160 a niveles 500 sin ninguna preparación, y pudimos documentar también la parte de que más del 90% de estos cambios no cumplen con criterios de profesionalización. Sí, entonces, fíjate. Tuvimos un proceso muy amañado. Es lo mismo que nos denunció la compañera que nos acompañó en el segundo programa del Registro Público de la Propiedad, en donde las plazas que se abrían para beneficiar a los compañeros que tenían que ver precisamente con ese derecho por su perfil profesional y su antigüedad, quedaban en manos de los cuates, de los familiares, y que eran un tema de corrupción sindical en contubernio con la autoridad, ¿no? De aquí, sobre todo de Capital Humano, el de la Subsecretaría de Capital Humano en ese momento del 2012-2018, porque la administración de Miguel Ángel Mancera se caracterizó por esas contrataciones masivas, desordenadas y desproporcionadas. O sea, eso fue algo que nos heredaron y que debemos decirlo, los más de 20 años del gobierno de la izquierda, después del 97, después de que dejamos de ser departamento del Distrito Federal, pasamos a ser gobierno del Distrito Federal, hoy gobierno de la Ciudad de México. Los trabajadores de base de la nómina 1 y 5 estamos en total desigualdad salarial, sin renivelación, sin un incremento de verdad como lo amerita nuestro catálogo de puestos. ¿Por qué? Porque esas contrataciones desproporcionadas obviamente dispersan el recurso en diferentes nóminas. Hoy decimos, ya están los compañeros de nómina 8, de nómina 469, ya todos somos compañeros y ahora todos juntos tenemos que defender los derechos, ¿no? Porque son compañeros que están con una desigualdad salarial sin prestaciones. Entonces, este tema da para mucho. Te vamos a hacer invitación para el segundo programa, para que vayas preparando algún otro tema y darle la oportunidad a la otra compañera que está en espera de su participación. Muchas gracias, compañero, te mando un abrazo y estaremos pendientes. De todas formas, envíame a mi WhatsApp personal algunos comentarios y los pasamos en los comentarios. Al finalizar el programa los vamos metiendo en comentarios para que quede ahí plasmado como el antecedente de todo lo que tiene que corregir el gobierno de la Ciudad de México en la administración, sobre todo en esta área, que es tan importante porque es un área que nos tiene que garantizar el derecho a la salud a las y a los ciudadanos que no tienen servicio médico como del seguro o como el ISSSTE o algún otro sistema privado, por ejemplo, los trabajadores de la Secretaría de Salud o los de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que tienen un servicio médico particular, ¿no? Pues muchas gracias, compañero. Nada más un comentario rápido. Sí. Y eso va directamente a la jefa de gobierno, Claudia. La situación de los hospitales de la red no es ajeno que ella no lo conozca. Antes de la pandemia ella visitó los hospitales
y se le denunció la situación y la carencia que presentaban muchos de los hospitales de la red. Exactamente. Nunca se solucionó realmente el problema. Antes de cerrar la llamada, compañero, ¿cómo afectó la pandemia tu jornada laboral? ¿Cómo viviste la pandemia durante tu jornada laboral? Compártenos esa experiencia. Hay un punto muy claro que hablaban las autoridades, protocolos que hasta la fecha no existe ningún manual elaborado por el gobierno de la Ciudad de México por parte de la Secretaría de Salud para la implementación del manejo de los pacientes no COVID y los pacientes COVID. El deceso de muchos compañeros de la red fue negligencia de muchas de las autoridades de los hospitales, directores y administradores, de no llevar a cabo un manejo adecuado del manejo epidemiológico que se tenía que haber llevado a cabo internamente en los hospitales. Hay responsabilidades y las responsabilidades las tienen ellos. Del hospital de Joco, el licenciado Betanzos, se le explicó y se le comentó el manejo adecuado de un protocolo. Un protocolo nace de los principios, de las normas o de los planteamientos de la Organización Mundial de la Salud y Organización Latinoamericana de Salud, y que son recomendaciones. De ahí se toman esas recomendaciones y cada país va a elaborar un manual para el manejo epidemiológico, pero cada hospital tiene que determinar bajo sus condiciones estructurales y sus necesidades esos protocolos, cosa que jamás se hizo. Por eso se vivió esos fallecimientos y pérdida de muchos compañeros. En verdad fue muy triste que, a pesar de que ya llevamos 2 años de la pandemia, casi aproximadamente llevamos para 2 años, aún así esta enfermedad sigue evolucionando y sigue dándonos sorpresas constantemente. Así es, compañero. Pues yo te agradezco mucho esta apertura que tuviste y este tema que acabas de señalar. Por último, te pregunto, compañero, ¿tú te sientes representado por los representantes sindicales actuales o te sientes abandonado? No, te voy a comentar algo muy preciso. No son más que gestores. Falta mucho por realmente acercarse a la vida de los trabajadores. Muchos de ellos gestionan cosas muy absurdas como es que el administrador no me quiere dar mi nota, pero las cosas van más allá por nuestros derechos laborales. Somos un sindicato grande, pero en realidad nuestra población de trabajadores está podríamos considerar, en una miseria salarial y en unas condiciones que apenas sobreviven muchos trabajadores. Sí, el tema de nuestras prestaciones, sobre todo que tiene que ver con el equipo, ¿no? Me comentaba una de las compañeras que les dieron zapatos a todas, en su mayoría 24 y 25. O sea que si calzas 26 le tienes que cortar la punta para que puedas sacar los dedos, ¿no? Y si calzas 23, pues vas a traer unos zapatos de bozo, porque ni siquiera tienen el cuidado en las tallas y de acuerdo a las necesidades, las tallas vienen chicas y además es una cuestión de protocolo que están obligados a portar el uniforme y el equipo que les da la institución y en caso de un accidente, de una contingencia, si no traen ese equipo, también entonces ellos incurren en una responsabilidad como trabajadores. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos de ellos compran su equipo, su uniforme o su equipo médico, como en este caso las caretas, los gogles, los guantes, los antibacteriales, los geles antibacteriales, estuvieron ellos en un principio, pues la verdad, abandonados, pero pues muchas gracias, compañero, y estamos en contacto. Cerramos la llamada. Muchas gracias. Hasta luego. Pues ya escucharon ustedes, vamos a pasar a la segunda llamada. En cuanto tenga lista en cabina, nos van a hacer mención de esto. Cabe señalar que nos quedamos en el punto de que se instaló un directorio integrado por 3 compañeros de la sección 12, que es la compañera Marta Malagón, el compañero Alejandro Mayén y la compañera Cecilia Cárdenas. El compañero Arturo Carmona nos mencionaba que hay una duda,
que de acuerdo a los estatutos sindicales se integra un directorio sindical cuando hay un conflicto, ¿no? En este caso, como por el término de la gestión de la anterior representación sindical, procedía a la instalación de un directorio que tenía que estar integrado por 3 miembros del Comité Ejecutivo General. También no tenemos comité ejecutivo general, entonces FED se determina nombrar a estos 3 compañeros y también los estatutos mencionan que aquellos que integren el directorio no podrán ser candidatos. Esa es la duda que tiene el compañero Arturo Carmona, que si estos integrantes de directorio están fungiendo y otros son los que van a ser candidatos y ellos ya no van a registrar, es la parte que cabe aclarar.